Descarta, inicia. Ahí. De nuevo, vamos a hablar del multiforme, glioblastoma multiforme. Que aquí, en los gliomas entran las subdivisiones. Entran las subdivisiones de los diferentes tipos de glioma. Y un de ellos es el glioblastoma multiforme. Muy bien, gente, continuando aquí sobre los tumores cerebrales, estábamos mencionando. Primero hablamos de los meningiomas, ahora de los gliomas. Los gliomas son los segundos más frecuentes y afectan a personas de edad un poco más avanzada. Aquí está hablando de personas de raza blanca, tiene ligera predilección por sexo masculino y generalmente se localizan. Ay, tengo que activar aquí, disculpa. Aquí. Ah, espera, aquí y eso. Generalmente se localiza en el lóbulo frontal. Generalmente pueden localizarse en otras regiones también. Lo más común es ahí mismo. Hablamos que a los 30 a 40 años de edad son más frecuentes los oligodendrogliales, tumores oligodendrogliales, y 60 a 70 años son los tumores malignos, los gliomas malignos mismo. Los oligodendrogliales responden bien al tratamiento de quimioterapia, o sea, tienen un mejor pronóstico comparando con los tumores malignos de las células gliales. Oligodendrogliales responden mejor respuesta a quimioterapia. Interesante eso. Bien. Y viendo de nuevo la clasificación según la OMS de los tumores cerebrales, tipo 1 tienen mejor pronóstico, tipo 3 tienen peor pronóstico. Estadísticamente está demostrado que 90% de los pacientes con tumores gliales de tipo 1 van a llegar a 10 años de vida. Y tumores gliales del tipo 3 son mucho más agresivos. Solamente el 5% de esos pacientes van a llegar a los 10 años de vida. O sea, ya es mucho más grave el pronóstico. Ahí vimos ahí vimos la tabla de clasificación de los tumores según tumores cerebrales según la OMS, que son en 3 categorías, teniendo en cuenta el nivel de agresividad de los tumores. Vamos aquí. Interesante que los tumores gliales, 50% van a ser los glioblastomas. Glioblastomas, que es el tumor maligno más común en el adulto. El glioblastoma, que para entender la incidencia en países desarrollados es un tanto baja, como dijimos desde el inicio. Estos tumores son raros, por ahí, estos tumores son, cuando se presentan, por lo general son bastante agresivos. En Estados Unidos, donde se tiene un registro bien acertado, por cada 100.000 habitantes se estima que gliomas benignos son 6.6 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y glioblastomas, ¿bien? Va a ser menos, la incidencia va a ser 3 pacientes para cada 100.000 habitantes van a presentar los glioblastomas, que van a ser un poco más, van a ser bien más agresivos porque son malignos. Y la clasificación de los gliomas y glioblastomas está aquí. Los tumores gliales se dividen en estos subtipos, ¿bien? Que puede ser astrocitoma pilocítico, astrocitoma de células gigantes, subependimario, astrocitoma pilomixoide, xantoastrocistomas pleomórficos, astrocitomas difusos, tumores oligodendrodriales,
y oligoastrocíticos, astrocitoma anaplásico, y aquí el glioblastoma que de nuevo se subdivide, como ve allá en el final, los glioblastomas, los diferentes tipos de los glioblastomas. Rápidamente cada uno de estos 8 tipos de gliomas, astrocitoma policíclico, y aquí va a aparecer al lado de cada uno de estos su clasificación según la OMS. Cuanto menos más baja la clasificación, mejor pronóstico. ¿Eh? Mejor, más lento el crecimiento del tumor. Astrocitoma policítico, ¿eh? Es de bajo nivel de crecimiento, o sea, ella es buen pronóstico. Se presenta más bien en población pediátrica o jóvenes adultos y se localizan en el cerebelo. ¿Eh? Tiene un buen pronóstico al tratamiento porque crecen lento. A pesar de su ubicación bastante complicada, crecen lentamente y responden bien al tratamiento de quimioterapia. Representan el 6% de los tumores gliales. El segundo tumor de los tumores gliales, que es el astrocitoma de células gigantes subependimarias por debajo del tentorio. De nuevo, aquí entra la clasificación tipo 1 en OMS, o sea, son de buen pronóstico. O sea que este aquí tiene más, más síntomas porque se localiza en una región delicada. Es un tumor de bajo crecimiento, por ser de grado 1 ya es de bajo crecimiento. Se ubica en la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Bien, aquí, coloqué esa imagen aquí para entender. Ventrículos laterales aquí que se comunica con el tercer ventrículo, y esa comunicación ahí, que se llama foramen de Monro, es ahí donde costuma localizarse astrocitoma de células gigantes subependimarias. Bastante delicada esa localización donde puede presentarse este tipo de tumor. Y ainda, este tumor está asociado a esclerosis tuberculosa. O sea, pacientes con este diagnóstico, tumores en esa región, debemos investigar algún antecedente de esclerosis tuberculosa, algún tipo de tuberculosis que vaya a afectar el sistema nervioso central. Mm. Siguiente tipo que hablamos es astrocitoma pilomixoide. Aquí ya es tipo 2. Este ya va a ser más agresivo, ¿ya? Porque es de clasificación tipo 2 de la OMS. Se presenta también en edad pediátrica. Generalmente se localiza en la región de la silla turca, ahí cerca de la hipófisis. ¿Eh? Por ser de la clasificación tipo 2 ya van a ser más agresivos, y la región es bastante delicada de tratar. Tienen un pronóstico más reservado, no suelen ser de muy buen pronóstico. El siguiente tipo de los tumores de la clasificación de los tumores de células gliales serían los xantoastrocitomas pleomórficos. De nuevo, va aumentando aquí el nivel de agresividad. También frecuente en pacientes pediátricos. ¿Eh? Y la localización es más bien por encima del supratentorial, lóbulo característico en el lóbulo temporal. Son lesiones complejas, son lesiones quísticas que en el interior tiene componente sólido, componente necrótico. Son lesiones bastante agresivas. Por ser de clasificación tipo 2 ya es agresivo. Más ainda cuando
Entonces, xantoastrocitomas pleomórficos, pacientes pediátricos, se localizan generalmente en el lóbulo temporal. ¿Eh? Los astrocitomas difusos, de nuevo, entra en la clasificación número 2, o sea, son bastante agresivos. También es supratentorial, solo que se presentan más bien en personas, en adultos jóvenes. Son lesiones bastante complejas porque en el interior hay componente líquido, componente sólido, necrosis y fácilmente hacen efecto de masa y compresión en los ventrículos. Tienen síntomas desde temprana evolución, ya va a presentar síntomas neurológicos. Tumores que van a ser, continuando la clasificación, los tumores gliales, los tumores oligodendrogliales y también los oligoastrocíticos. ¿Eh? Clasificación número 2, entonces agresivo. Son raros, ¿no? Bastante raros. ¿Eh? Y este aquí es característico en población adulta. Se localizan por encima supratentorial también. ¿Eh? En los hemisferios cerebrales más bien se localizan. Astrocitoma anaplásico. Siempre que vienen anaplásico en oncología es súper agresivo. Cualquier tumor anaplásico, por ejemplo en tiroides, es súper agresivo. En tiroides para Limbram, cuando se hace el diagnóstico de un tumor, un cáncer tiroideo del tipo anaplásico, la sobrevida del paciente es 6 meses. Súper agresivo. Este astrocitoma anaplásico es clasificación 3 según OMS, o sea, es bastante agresivo. Se presenta en pacientes de 40, 50 años aproximadamente y se localiza en los hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales. Aquí se observa eh, esta lesión en un corte de un cerebro, un cadáver, y se hizo biopsia y vino astrocitoma anaplásico. Después se llevó a la causa de la muerte de ese paciente que era ese ahí. Y por último, los glioblastomas que de nuevo se subdividen. Glioblastomas que van a ser la clasificación aquí, según la OMS, es la clasificación tipo 3, o sea, ya son bastante agresivos. Bien. Se presentan en personas de edad más avanzada, de 40 años para frente. Se localizan también en los hemisferios cerebrales y los glioblastomas se subdividen. Bien. Glioblastomas se subdividen según la expresión genética y estos estudios se pueden hacer bien, en el, en el, en la biopsia de los tumores, ¿eh? Y también se pueden hacer la clasificación de los glioblastomas, clasificación patológica que entra tres tipos que son gliosarcoma, súper agresivo, raro y súper agresivo, glioblastoma epitelioide y glioblastoma de células gigantes. El glioblastoma multiforme es el glioblastoma clásico, el glioblastoma que no entra en ninguna de estas tres aquí. Glioblastoma de forma general, por ser de la clasificación de la OMS, que es un tumor del tipo 3, es bastante agresivo y el pronóstico de vida es muy, muy malo. Em, El tratamiento en estos tumores, siempre y cuando se pueda realizar la resección quirúrgica, debe hacerse la cirugía, pero sí es posible porque a veces está localizado en regiones muy delicadas y ahí es difícil muchas veces resecar. ¿Eh? Entonces, estos tumores deben ser tratados siempre que posible de forma quirúrgica, resección quirúrgica. Si no es posible hacer la resección completa,
ahí vamos a entrar con otros tratamientos que van a ayudar a reforzar la cirugía, que va a ser en primer lugar radioterapia. Radioterapia a dosis bien altas para tratar de evitar el crecimiento del tumor y que siga comprimiendo estructuras del encéfalo. Y también puede ser quimioterapia, que es bien interesante. Este tratamiento, el temozolomida, que es para metilación del tumor, que también ayuda a la sensibilidad del tumor a la radioterapia. Bien interesante esta medicación que ayuda a la radioterapia, más bien eso. Em, El manejo quirúrgico de los gliomas de forma general. Los gliomas de bajo grado o los gliomas de alto grado siempre tienen que hacer resección quirúrgica. Siempre que posible, hacer la resección quirúrgica tipo 1 en la escala de Simpson. O sea, resección total del tumor, con márgenes óseos, márgenes de meninge, si es posible. Me coloco aquí de nuevo esta tabla de resección quirúrgica según la escala de Simpson, del 1 al 5. Esos dos últimos aquí, ficó tumor. No se pudo resecar todo el tumor. Incluso en el 5, ni siquiera se resecó el tumor, solo se fue biopsia. Muchas veces eso es lo único que se puede hacer. Eh, Estos gliomas pueden tener una un estudio genético para saber el pronóstico de esos tumores. Bien interesante, estudio genético del tumor para ver qué tipo de tratamiento se le puede beneficiar al paciente con estos estudios genéticos. Existen serían una especie de marcadores tumorales. Se hace el estudio de los marcadores genéticos en este caso, existen tres clásicos bien utilizados en tumores cerebrales, que es codeleción 1p19, que y después está el IDH1 y 2 y el MGMT. Está ahí el nombre, que es metilación de la región promotora del gen metilguanina y metiltransferasa. Se hace estos estudios en los pacientes para ver si el tumor va a tener mejor respuesta a qué tipo de tratamiento. Y ahí está. El codelesión va a tener entonces respuesta positiva en quimioterapia, en irradiación, en los tumores que van a ser oligodendrogliomas, incluso los oligodendrogliomas anaplásicos. Anaplásico puede responder si es que es positivo para este marcador genético. Otro marcador genético que mencionamos es el IDH1 y 2, que es asociado al mejor pronóstico al tratamiento de los gliomas de forma general. Y el MGMT, o sea, metilación de la región promotora del gen metilguanina y metiltransferasa, aumenta la sensibilidad a quimioterapia, específicamente al tratamiento que mencionamos ahora poco, que es el temozolomida. ¿Eh? Bien interesante. Cuando es MGMT positivo en los tumores cerebrales, temozolomida va a tener un mejor efecto sobre esos tumores. Hablamos sobre los tumores meningiomas, sobre los tumores gliales y por último aquí sobre los tumores de pituitarios o tumores de la glándula hipófisis. Bien. Estos tumores son el tercer tumor más frecuente, no es de los más comunes y cuando se presenta es todo un desafío también para su diagnóstico porque está bien profundo dentro de la región del sistema nervioso central. Tercer tumor más agresivo representa solamente el 10
o el 15% de los tumores primitivos del sistema nervioso central. La incidencia por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos es bien baja, pero sí se presenta también. Entonces debemos entender los tumores pituitarios o tumores de la glándula hipófisis, cómo van a presentarse. No, la mayoría de los tumores son benignos, son adenomas y generalmente se presentan en afrodescendientes o hispanos. Su incidencia incrementa con la edad, o sea, es más frecuente en personas de edad más avanzada. También se puede presentar en niños, que es más raro. ¿eh? Aquí está hablando, máximo se presenta en séptima de a los 70 años. El pico máximo se presenta en pacientes de 70 años de edad. Y la sobrevida es muy variable. ¿eh? La sobrevida en promedio es 18 años en hombres, 25 años en mujeres. Una sobrevida bastante favorable comparando con los tumores de los gliomas, por ejemplo. Estos tumores de la glándula hipófisis se clasifican con dos criterios, por el criterio tamaño y por el criterio si él va a producir exceso de secreción de hormonas. Por el criterio tamaño puede ser tumores pituitarios macroadenomas, que serían mayor a 1 milímetro, a 10 milímetros, perdón, 10 milímetros, o tumores microadenomas que serían menor a 10 milímetros de tamaño. Muy interesante que los de mayor a 10 milímetros van a ser, manifiesta efecto de masa, va a comprimir generalmente. Y los menores de 10 milímetros, ellos van a presentarse como hipersecretores de hormonas. Alteraciones hormonales se deben de estudiar también la hipófisis. Se pueden clasificar según el tamaño y según la función, si son hiperfuncionantes o normofuncionantes desde el punto de vista hormonal. ¿eh? Y el tratamiento de los tumores pituitarios, cirugía. Saque de aquí complica mucho la localización porque es bastante profundo dentro del sistema nervioso central. Más se tiene una, una técnica quirúrgica bastante buena para la resección parcial o total de los tumores pituitarios. Ahí vamos a ver, el tratamiento de elección es cirugía y ainda se puede hacer una cirugía endoscópica endonasal, que es esta aquí. Bien, a través de la fosa nasal se llega hasta el cuerpo del esfenoides y ahí se perfora y directamente detrás de eso se encuentra la hipófisis, se pueden hacer tratamientos endoscópicos. Esto es tratamiento quirúrgico, la mayoría de los tumores. Otros tumores de la hipófisis necesitan primero un tratamiento médico para regular los niveles hormonales. Por ejemplo, en el caso de prolactinomas, tumores que secretan en exceso la prolactina, ahí el tratamiento primero es tratamiento hormonal y después tratamiento quirúrgico. ¿eh? Radioterapia, interesante. Radioterapia en tumores de hipófisis, tumores pituitarios. ¿Cuándo vamos a indicar radioterapia? Cuando el tumor es muy agresivo, en primer lugar. Cuando el tumor se deja resto de tumor en la cirugía, o sea, una resección tipo Simpson del nivel 4, y cuando hay una recurrencia, el tumor volvió a crecer y es imposible hacer de nuevo una cirugía por condiciones clínicas del paciente generalmente. En esos casos, tumor de hipófisis va a ser indicación de radioterapia. Mismo así, la supervivencia es bastante buena. 94% de los pacientes llegan a los 10 años de vida y más, incluso con tratamientos de radioterapia.
Muy bien, gente. Quedo aquí, pueden hacer sus preguntas ahora. Voy a detener la grabación en cuanto a eso.